En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta semana, segunda semana ya de septiembre. Bueno, comenzamos un poquito el fin de semana, el mes de septiembre, y ahora estamos en oración. Si te he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia y desprecio a tu fina estampa, Señor, si fui espina para alguien, si no te he querido reconocer en mi frialdad, en mi falta de humildad, obediencia, respeto, amor a ti y a mis hermanos, perdón, Señor, perdón. Queremos comenzar este mes con un corazón limpio, Señor, danos la oportunidad de amar a nuestro México con nuestros actos, con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con nuestra ética. Y por supuesto pidiendo también, porque se acabe el mal, danos la oportunidad de hacer algo desde nuestro corazón de bondad. Somos más los que queremos a nuestro México y que todo transcurra mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. ¿Cómo de que no? ¿Cómo están? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración. Admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Después de visitar Tierra Santa, queridos hermanos, y en este Evangelio nos recuerda cómo suben a Jesús al monte del Espeñadero. En verdad es enorme, da en verdad una gran impresión estar ahí, porque se ve todo Israel desde ahí. Y si recuerdan el video, pues no se podía uno ni mover porque el viento golpeaba terriblemente. De hecho, era bueno moverse, porque si nos quedábamos ahí parados nos aventaba el aire, y era prácticamente una montaña donde si te caes te matas, o sea, no hay de otra. Pues aquí subieron a Jesús, pero no pudieron tocarle. ¿Cuál fue el enojo, cuál fue el encono de aquellos que lo escucharon? Bueno, pues ustedes saben el corazón arraigado que tienen, muy patriota, muy suyo de sus cosas, los israelitas. Y aquí cuando Jesús dice: miren, ha habido bendiciones a extraños, a paganos, a gente que no era de ahí, a gente que era hasta contraria a las cosas de Dios. Si eso sucede, eso quiere decir entonces que Dios ha venido a salvarlos a todos, sin distinción. Pero el corazón celoso del israelita no permitió esto, lo escucharon y se encelaron, se enojaron, le quisieron hacer daño, pero no pudieron despeñarle porque no era ni la forma ni el momento. Jesús sabe en qué momento lo van a sacrificar y Él va a entregar su todo para salvarnos. Mientras tanto, la pregunta aquí sería precisamente en esta situación de sabiduría humana. Acabamos de hacer un video entre sabiduría humana y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros queremos recoger? ¿La voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? ¿Quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? Una reflexión que a partir de la palabra de Dios nos da luz y nos da fortaleza para entender y cimentar bien nuestro camino y no errar. Que no caigamos en la trampa de fallar a lo que el Señor nos llama. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, mes de la Biblia. Para todos nosotros católicos, este mes de septiembre es el mes de la Biblia.
El día 30 celebraremos a San Jerónimo, padre de la Iglesia, encargado de traducir la Biblia del griego y el hebreo al latín. Yo tuve la bendición de estar ahí, donde nuestro hermano, el grande San Jerónimo, estuvo traduciendo la Biblia. Y además ese día también tendremos un concierto en Santa Apolonia. Gracias a todos por preguntar el boleto. Gracias a lo cual la palabra de Dios pudo llegar al alcance de todos. El Papa Benedicto decía: la Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto en el Verbum Domini número 30. Recordemos que primero fue la Iglesia y después la Biblia. Y gracias al Papa Dámaso I tenemos la Biblia en el orden como lo tenemos. El estudio de la Biblia ha sido siempre un interés central para todo católico, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Esto en Dei Verbum número 21. Por ello, el mismo San Jerónimo afirmaba que quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. La lectura y el estudio de la Biblia nos permiten conocer con mayor profundidad a Jesús, tener un mejor acceso a su persona y hallar en él una fuente para comprender la realidad y el sentido de nuestra existencia. Sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo, porque ahí está presente su voluntad y el amor que nos expresa. Si bien puede haber interpretaciones desde diversas disciplinas, lo más importante para la comprensión de la Sagrada Escritura y de la figura de Jesús siempre será la fe. Por eso este mes exhortamos a todo católico a unirse a la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho. Hagamos espacio dentro de nosotros a la palabra de Dios, leamos algún versículo de la Biblia cada día, comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo o con el bolsillo. Veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente, descubramos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Es cierto también que la palabra de Dios entra por el oído. Hay muchos que no pueden leer por visión, por tiempo, entonces recomendamos la Biblia en audio. También existe la Biblia en audio, ¿verdad? Conozco varias expresiones interesantes, una en la que participamos nosotros como sacerdotes, que se llaman todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Trabajamos en hacer la actuación, la voz, la grabación. A mí me tocó narrar todo el Evangelio de San Mateo y hacer algunos personajes de otros libros. Y también está el de Enrique Rocha, ¿verdad? Una voz excelente, ¿verdad? Desde el Génesis, entre otras aportaciones de la Biblia en audio. Por favor, inténtenla, búsquenla, se vale. Pues sí, es el mes bíblico. Nosotros tendremos nuestra semana bíblica de canal del 11 lunes al 14 jueves de septiembre, de 6 a 8 en la parroquia San Juan Tlihuaca. A su servidor le tocó el día segundo, el martes 12, donde voy a hablar sobre el libro de Nehemías número 8, la gran importancia de la palabra de Dios para este pueblo. Recordemos que Esdras y Nehemías son un solo libro, porque Esdras es sacerdote y Nehemías es el gobernador. Ya no les digo más para que vayan al tema. Y pues el tema de hoy es eso, semana bíblica, mes de la Biblia, septiembre. Vamos a acercarnos un poquito más a la palabra. Hay muchos talleres. Nosotros acá damos la apologética, los viernes a las 12, los sábados a las 3. En el tema de hoy: en Santos y Conversos, hoy celebramos a San Bonifacio I, Papa. En Roma, en el cementerio de Máximo, en la Vía Salaria Nueva, sepultura de San Bonifacio I, Papa, que trabajó por solucionar muchas controversias sobre disciplinas eclesiásticas. En la geografía, y ya una frase hecha, decir que un santo elevado a la sede episcopal la acepta de mala gana. Por regla general, la mayoría debe haber aceptado esos cargos con poca voluntad, pero en el caso de Bonifacio I es absolutamente cierto que no quería aceptar el cargo, ya que era un hombre anciano y sabía que al ocupar la silla de San Pedro tendría que hacer frente a un terrible rival, el antipapa Eulalio. El mismo día, o la vez el día anterior al de la elección de Bonifacio como papa, un grupo de diáconos se apoderó de la Basílica de Letrán y ahí eligió papa Eulalio, que contaba con muchos partidarios.
El caos que aquellos hechos provocaron duró 15 semanas y fue necesaria la intervención del emperador Honorio para que Bonifacio pudiese tomar posesión de su sede. El pontífice mezclaba a su carácter bondadoso y tranquilo una extraordinaria energía para gobernar. Resistió con especial firmeza la alianza del emperador oriental con la sede de Constantinopla, así como en otras cuestiones de jurisdicción, pero al mismo tiempo que reiteraba que el bendito apóstol Pedro había recibido por la palabra de nuestro Señor el encargo de velar por toda la Iglesia. Tuvo buen cuidado de vindicar los derechos de los obispos contra las usurpaciones de los vicarios papales. San Bonifacio apoyó decididamente a San Agustín en su lucha de oposición al pelagianismo, y cuando algunos miembros de esta doctrina le enviaron cartas con acusaciones contra sus oponentes, se las envió a San Agustín a manera de información, como una muestra de su respeto y gratitud. San Agustín dedicó al Papa Bonifacio I la obra que escribió para responder a las críticas y envió al primer ejemplar a Roma por conducto de San Alipio. San Bonifacio I murió en el año 422, tras haber sido papa durante 4 años escasos, sepultado en el cementerio de Máximo sobre la nueva Vía Salaria, cerca de la capilla que él mismo construyó, sobre la tumba de Santa Felicitas, por la que tenía una gran veneración. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Bonifacio I, Papa. Y la rola del alma corre a cargo de Camila Ferrer, se llama Bendito y Alabado. Vamos a escuchar música católica del canal de Jonathan Narváez. Adelante. Bendito Dios y Señor, quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor. Y en el chiste, el señor con el dolor de muela, llega al dentista y el dentista le dice: mire señor, se la voy a sacar. Si no le duele, si es sin dolor, es de 3,000 pesos. Pero si hay dolor, es de 5,000 pesos. El señor dice, obviamente, pues sin dolor es más barato, pues órale. Empieza a sacar la muela y ay, ni modo señor, le voy a tener que cobrar 5,000, le está doliendo. Señor Jesús. Curiosidades de la Iglesia Católica en comunión con la tradición viva de la Iglesia. La paciencia de Dios, el Señor y Creador del universo, Dios que ha hecho todas las cosas y las ha dispuesto con orden, se ha mostrado no solamente lleno de amor a los hombres, sino también paciente. Él ha sido siempre, es y seguirá siendo el mismo, caritativo, bueno, dulce, veraz. Él solo es bueno, sin embargo, cuando concibió con su grande e inefable plan, se lo comunicó a su Hijo único, mientras que mantenía en el misterio el plan de su sabiduría y lo reservaba. Parecía descuidarnos y no preocuparse de nosotros, pero cuando lo reveló por medio de su Hijo amado y manifestó lo que había preparado desde el principio, nos lo ofreció todo a la vez. La participación en sus beneficios, la visión, la inteligencia. ¿Quién de nosotros hubiera podido esperarlo? Dios, pues, lo había dispuesto todo a partir con su Hijo, pero hasta estos últimos tiempos nos ha permitido dejarnos llevar por nuestras inclinaciones desordenadas, arrastrados por los placeres y las pasiones. No es que Él se complaciera en lo más mínimo en nuestros pecados, únicamente toleraba ese tiempo de iniquidad sin darle su consentimiento. Preparaba el tiempo actual de la justicia para que, convencidos de haber sido indignos de la vida durante este periodo por razón de nuestros pecados, nos hiciéramos dignos ahora por la bondad divina, y que después de habernos mostrado incapaces de entrar por nosotros mismos en el reino de Dios, por su poder, nos hacíamos capaces. Dios no nos ha odiado, ni rechazado, no nos ha guardado rencor, sino que durante mucho tiempo ha tenido paciencia con nosotros. Tomado de la carta a Diogneto, texto anónimo de finales del siglo II, tradición de los Santos Padres de la Iglesia, en Curiosidades. Pues en la buena onda, no se olviden hermanos que estamos en la Semana Bíblica. Búsquense un tallercito, los invitamos acá a la apologética. No se olviden que tenemos que aprender a leer la Biblia. Se recomienda comenzando por el Evangelio de San Marcos completito. Y después nos iremos a Efesios.
poquito a poquito. Es una sugerencia, hay muchas maneras. Todos podemos leer la Biblia, todos podemos acercarnos a ella. Vamos a hacer la voluntad de Dios un poquito en este mes, acercarnos más a la palabra de Dios. Es muy triste que todos tienen Biblia en casa y nadie la abre. Ojalá que juntos, ¿verdad? Como familia, nos podamos unir a una hora determinada a leer la palabra de Dios. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en este video de Espíritu Canal para todos ustedes. Un abrazo desde Santa Lucía.